movilidad urbana sustentable y ciudades que manejamos aquí en el centro. Un poco para recordarles, estos seminarios tienen el objetivo de poder llevar hacia todos ustedes las preguntas que generalmente son muy recurrentes en el centro, desde las ciudades, sobre cómo les podemos ayudar a conocer más acerca de ciertos temas. Uno de esos temas que ha sido muy recurrente desde el inicio del CTS son las encuestas origen y destino. Las encuestas origen y destino son la médula ósea de un estudio de movilidad o de un proyecto de movilidad. No podemos hacer nada a menos que no sepamos exactamente la gente, de dónde a dónde se mueve, cómo se mueve, y poder conocer realmente todo lo que está atrás de los viajes de la ciudad, para entonces poder definir cuáles son las estrategias que vamos a tomar. La decisión sobre si metemos un sistema de bici pública o si metemos infraestructura ciclista o metemos un BRT o solamente un metro o solamente reorganizamos el transporte de forma diferente, todo eso tiene como base una encuesta origen y destino. Y las ciudades generalmente saben que tienen que hacer esto y se enfrentan a la gran pregunta ¿qué es una encuesta origen y destino? ¿Cómo cotizan una encuesta origen y destino? ¿Qué cosas debe de contener una encuesta ODE? ¿Hasta dónde tiene que llegar la muestra? ¿Cómo lo podemos sacar? Y las ciudades generalmente tienen una batalla muy fuerte con los consultores tratando de definir esto. Este estudio es también una de las partes más costosas de un estudio de movilidad. Y lo que queremos es decirles qué es exactamente esto, qué queremos decir, qué quiere decir cuando los consultores nos dicen a las ciudades necesitas una encuesta ODE para hacer esto, o cuando a veces los consultores te dicen no necesitas hacer una encuesta ODE, realmente es un no necesitamos. Entonces queríamos desde principios de año poderles darles este seminario. Agradecemos mucho a todos los que se han estado conectando. Y para poder dar este seminario, pues tenemos de vuelta con nosotros a Gustavo Jiménez. Él es nuestro gerente de planeación y operación de sistemas de transporte aquí en el Centro de Transporte Sustentable. Y pues a él le dejo la palabra. Si tienen alguna duda, preguntas. Y bueno, ahí está nuestro panel de preguntas para que puedan hacerlo. Y bueno, bienvenidos a todos nuestros amigos muy recurrentes que ya siempre nos visitan en cada uno de los seminarios y también a la gente que está fuera de México, que se conecta con nosotros. Entonces, sin más, les dejo con Gustavo y cualquier cosa, bueno, estamos aquí para ver. Gustavo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola. ¿Sí? Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias, Gis. Pues fue una buena introducción sobre la importancia de estas encuestas origen-destino y básicamente vamos a empezar a platicar de unos conceptos básicos en la planeación del transporte para que todos podamos platicar el mismo lenguaje sobre pues, los temas, ¿no?, a tratar en una encuesta origen-destino, y luego ya nos adentraremos a más detalle en las diversas técnicas que existen para recaudar este tipo de datos. Y ya daremos algunos ejemplos y después daremos una visión, ¿no?, de a dónde van estos datos, dónde más podemos recaudar esta información que es importante para la planeación, y cerraremos el webinar. Entonces, ¿qué son las encuestas origen-destino? Pues como bien saben, pues saber de dónde la gente va y de dónde viene es de importancia pues tremenda, ¿no?, para toda la planeación que se tiene que hacer. Y usualmente nosotros más o menos sabemos esos flujos, ya sea vehiculares, peatonales, ciclistas o de transporte público, por la capacidad que tienen la infraestructura, ¿no? Sabemos si una arteria tiene 5 carriles de cada sentido, sabemos que pues, hay mucho flujo, ¿no? Pero a lo mejor no podemos saber a detalle de qué colonia vienen o de qué municipio vienen. Solo sabemos que pues, hay mucho flujo al norte o hay mucho flujo al este o al sur. Entonces, una encuesta origen-destino te ayuda a tener más precisión sobre esos flujos vehiculares. Y en este webinar no solo vamos a hablar de flujos vehiculares, ¿verdad? Porque como saben, la planeación debe ser un tanto multimodal. Entonces, sabiendo los orígenes destinos no solo por el vehículo, pero por los diversos modos de transporte, pues ayuda a tener una planeación más integral y multimodal. Y básicamente en estas encuestas origen-destino se hacen por un día o por una... Bueno, ¿me escuchan? ¿No me escuchan?
¿No hemos transmitido nada? Bueno, pues sí, se nos olvidó empezar ponerle el botón al iniciar la transmisión y nosotros ya estábamos hablando. Pues muchísimas gracias, realmente ya hemos empezado hace como unos 5 minutos, pero creo que nada más entre nosotros. Una disculpa. Pues nada, bienvenidos de nuevo al programa de seminarios en línea. Como saben, esta serie de seminarios se hace cada jueves, un jueves sí, un jueves no, para poder difundir el conocimiento que las ciudades necesitan para poder llevar a cabo sus proyectos. Muchísimas gracias a todos los que están conectando de México. Tuvimos mucha respuesta para este seminario y todavía se están registrando y conectando muchas personas más, entonces esperemos que llegue todas las personas que se registraron. Y bueno, darles la bienvenida de nuevo. Este seminario es un seminario que lo teníamos pensado desde hace mucho tiempo, sobre todo porque es una de las preguntas más recurrentes que tenemos aquí en el Centro de Transporte Sustentable desde las ciudades. Todos los proyectos de movilidad urbana sustentable, todos los proyectos de movilidad deben de tener como base una encuesta de origen y destino, que es la que nos dice de dónde vienen las personas y hacia dónde van. No podemos decidir si vamos a hacer un BRT, un metro, un sistema de bici pública, calles peatonales, si vamos a cerrar una calle o no, sin antes conocer realmente cuál es la estructura de los movimientos de la ciudad. Y esta encuesta, origen y destino, es prácticamente la médula ósea de todos los estudios de movilidad y también es la parte más costosa de los estudios de movilidad. Muchas ciudades nos preguntan si lo vamos a hacer, si tenemos que hacer esto, cómo lo hacemos, realmente qué le tenemos que pedir al consultor, qué tanto es correcto un tamaño de muestra, qué tanto no. Es verdad que el consultor me dice que no es necesario hacer una encuesta de origen y destino para definir un proyecto, o si es muy costoso. Entonces, realmente es un tema bastante delicado al momento de nosotros empezar a empujar proyectos de transporte, y nadie mejor que nuestro director, nuestro gerente de planeación y operación de sistemas de transporte, Gustavo Jiménez, para hablarnos acerca de este tema. Aquí en el centro nosotros revisamos muchas encuestas origen y destino, es prácticamente nuestra Biblia a la hora de hablar acerca de reparto modal en las ciudades. Es de aquí donde realmente sabemos dónde están los movimientos. Y bueno, los dejo con Gustavo. Vamos a tener igual una media hora con él y después muchas preguntas que espero que vengan de parte de ustedes. Entonces, ahora sí, Gus. Muchas gracias, Gisela. ¿Me escuchan? ¿Bien, bien? Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción, Gisela. Y pues esta pequeña sesión de encuestas origen-destino va a tener un poquito de todo, ¿no? Vamos a platicar de los conceptos básicos en los estudios de planeación que se hacen para generar encuestas origen-destino. Nos meteremos un poco a las técnicas para desarrollar estos estudios, al igual de que platicaremos sobre ejemplos de encuestas origen-destino y también daremos la pauta de qué es lo que se está haciendo actualmente con las nuevas tecnologías para recaudar este tipo de información que, como saben, es muy importante, como lo decía Gis, para la planeación. Y bueno, en principio, ¿qué son las encuestas origen-destino? Como ya todos tienen el concepto, es saber bien de dónde viene la gente y hacia dónde va. Esto usualmente lo sabemos experiencialmente. Si estamos en una ciudad, sabemos que la gente va del norte al sur, sabemos que hay una calle que está más pesada en la mañana hacia el norte, que en la tarde hacia el sur, etcétera, etcétera. Entonces, con eso más o menos sabemos que la gente se mueve de diversos lugares, ¿no? Sabemos que una colonia a lo mejor tiene más empleos que la otra, donde hay un área de la ciudad que más de vivienda, entonces todos van a salir de ahí en la mañana, etcétera, etcétera. Pero saber específicamente esos movimientos es lo que una encuesta origen-destino intenta realizar, ¿no? Entonces, con eso, pues tenemos que tener mucho detalle sobre las personas que hacen esos viajes. Y pues esos viajes tienen que analizar a diferentes niveles, ¿no? Y bueno, primero, antes de comenzar, quiero darles un poquito de esquema de lenguaje para que todos estemos hablando
con el mismo lenguaje de los conceptos básicos de la planeación, en especial lo que se refiere a las encuestas origen-destino. Pues el origen lo denominamos como el lugar o la zona de inicio de actividad del traslado. El origen usualmente sería pues la casa de alguna persona, o también podría ser el lugar de trabajo, que también puede ser un origen para cierto tipo de actividad. Y el destino, pues ese último lugar donde el movimiento pues tenía la finalidad. Y el nivel de análisis en una encuesta origen-destino pues puede ser a diversos niveles, ¿no? Usualmente los llamamos zonas de análisis de tráfico, las SATs o las TAZs en inglés, Traffic Analysis Zones, y los niveles de estudio pues son distintos, ¿no? Podemos tener niveles de estudio que sea manzana, si solo queremos saber bien el movimiento interno de una colonia o así. También podemos llegar al nivel colonia, que solo quiero saber, yo voy de esta colonia a la otra, o por nivel AGEP, por códigos postales, también eso puede ser como ya son un poquito más grande, podemos empezar a analizar datos de esa manera, o si nos interesa ver ya más a nivel como megalopolitano o ya a nivel estatal, pues podemos analizar esos flujos por municipios. También podemos analizarlos por ciudades, por estados o inclusive por países, ¿no? Ya hay encuestas origen-destino, especialmente para los aeropuertos, de qué tanto flujo de aviones no existe de un país a otro, etcétera, etcétera. Entonces, estas encuestas origen-destino pues tienen diferentes niveles geográficos de análisis. Lo que sería interesante también entender es qué tipo de análisis nosotros queremos hacer para lograr pues acotar nuestra encuesta origen-destino para nuestras necesidades. Una vez no es tan necesario llegar a tanto detalle a la manzana, a lo mejor podemos quedarnos con el nivel colonia para entender cómo se mueve la gente dentro de nuestra ciudad, pero si quisiéramos ya tener un plan mucho más pequeño, más de escala, pues a lo mejor si queremos saber cómo se mueve la gente dentro de una colonia y ver dónde se puede poner una calle completa, dónde se puede peatonizar una calle, sabemos que los flujos están muy bajos y así es. Y el concepto de viaje también es importante entenderlo, porque cuando en la planeación hablamos de un viaje, solo estamos hablando de un origen y un destino. Por ejemplo, aquí tenemos de la casa al trabajo. Eso es denominado como un viaje. Entonces, un viaje es como la moneda de todo plan de movilidad, ¿no? Cuando hablas de viajes, no siempre hablas de viajes redondos, porque un viaje redondo, pues ya son dos viajes, ¿no? Que puede ser uno en la mañana, uno en la tarde, y tenemos que analizar la temporalidad de los viajes. Entonces, es importante como definir un viaje como yendo desde un lugar de origen hasta un lugar de destino. Al igual que tenemos el concepto de cadena de viaje. La cadena de viaje son esos pequeños tramos de viaje que forman un viaje total. Es decir, si de repente yo me voy de mi casa, tengo que agarrar un micro y después a lo mejor aquí no está en la gráfica, pero a lo mejor tengo que ir a comprar algo al Oxxo, eso ya sería un pequeño viaje. Obviamente no es mi viaje total, sino es parte de mi cadena de viaje, que paro en el Oxxo, me compro mi café y luego me subo al metro y luego me subo al trolebús y ya llego a mi trabajo. Pero eso, de su totalidad, eso es un viaje que tiene varias cadenas de viaje. Usualmente en los estudios de origen-destino que nos interesa saber esa cadena de viaje a lo más detalladamente posible que se pueda, porque así podemos analizar qué tipo de movimientos están haciendo y especialmente en el transporte público es importante entender los ascensos y los abordajes, que eso también es otra cosa, ¿no? No es lo mismo un viaje que un ascenso. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que va a haber 3 ascensos. Uno, subirse al micro, otro, subirse al metro y otro, subirse al trolebús. Esos son 3 diferentes ascensos, pero solo es un viaje. Entonces, y esta es una definición muy importante porque cuando uno empieza a analizar el transporte público, el recaudo y todo eso, obviamente vamos a estratificar nuestro análisis en cuanto, o sea, primero tú le pagas al micro, no sé, los 5 pesos, luego te subes al metro, otros 5 pesos, al trolebús 6 pesos o lo que fuera. Entonces, ahí tienes diferentes ascensos, pero solo un viaje. Y al igual que los transbordos, ¿no? Porque en un sistema integrado de transporte, como lo es el metro, que puede ser transbordos de una línea a la otra sin que haya cobro, también es importante entender esos transbordos. Y cuando uno está analizando los viajes en una encuesta origen-destino, pues es importante definir, ¿no? Si fue un transbordo, o fue un cambio modal, o fue ya otro viaje.
Entonces, estos conceptos son importantes para que no haya confusión. Una, cuando se diseña la encuesta origen-destino y cuando se analiza. Entonces, teniendo esos conceptos claros, ya podemos como que empezar a ver los datos de una manera pues más integral y definitiva. Y bueno, la importancia de las encuestas de origen-destino en la planeación es, como decía Gisela al empezar, pues vital, ¿verdad? Para poder entender cómo se mueve la gente y qué tipo de infraestructura, qué tipo de infraestructura tenemos que construir o de sistemas, cómo podemos expandir, a dónde vamos. Es importante entender no solo esos orígenes destino del presente, pero los orígenes destino del futuro, que ahí es donde se vuelve más complejo, y la modelación del transporte es importante, ¿no? Saber modelar, pronosticar esos futuros pares origen-destino, ¿verdad? Que puede cambiar porque la ciudad cambia, a veces la vivienda se va a otro lugar de la ciudad donde no estaba, entonces vas a tener flujos vehiculares o peatonales o ciclistas que van a otros puntos de la ciudad. Entonces entender bien esos movimientos es crítico para un buen desarrollo de planes de movilidad. Y hoy por hoy, pues las encuestas de origen-destino, pues cuando uno piensa en ellas, dice, no, son carísimas, y sí lo son, ¿verdad? La zona metropolitana del Valle de México hizo su última encuesta origen-destino en el 2007, y pues ya casi van a ser 10 años, ¿no? Bueno, ahorita estamos en 8, pero ya está un poquito vieja, y pues muchas cosas han pasado en la ciudad desde el 2007. Tenemos sistemas BRTs, tenemos nuevas líneas de metro, tenemos el tren suburbano, hubo cambios en la ciudad muy radical, ¿no? Que el poniente creció pues estos últimos 5 o 6 años de una manera muy rápida, y los flujos a Toluca aumentaron. Y por ejemplo, solo estoy hablando de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero otras ciudades que a lo mejor no han tenido la oportunidad de realizar un estudio origen-destino, pues a lo mejor pueden la al aire, porque como no entienden bien qué es lo que está pasando en la ciudad, pues no pueden planear bien las capacidades de las calles o las capacidades de transporte público. Entonces es importante tener en cuenta estos estudios, que aunque la mayoría de las veces sí se hace solo para un sistema, o a lo mejor para iniciar el BRT o para iniciar PIMUS, pero como falta un poquito más de detalle y como generar ya un tipo de estudio que sea recurrente, que no solo sea cada 15 años o cada 10 años, pero sea un poquito recurrente, cada 5, especialmente observando cómo nuestras ciudades están cambiando de una manera muy rápida y radical, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y por consiguiente, pues estos planes de origen-destino son como la vértebra para los planes integrales de movilidad, en las que podemos analizar adecuadamente cómo se mueve la gente, a dónde van y qué tipo de transporte utilizan. Muchas veces en las encuestas de origen-destino no tomamos en cuenta la movilidad no motorizada, o que yo la quisiera llamar la movilidad activa, que es esa que te mueves como peatón o como ciclista, y esa movilidad activa muchas veces no se encuentra, ¿no? en tu encuesta de origen-destino. Una, porque es muy difícil a veces hacer esa encuesta, y a veces porque nosotros mismos no consideramos nuestro viaje peatonal como un viaje real. De hecho, decimos, sí, yo voy a ir a comer, pero bueno, no cuento ese viaje como viaje, porque pues nada, salí de mi lugar de trabajo, caminé 2 cuadras y me compré, no sé, mis tacos y me regresé, pero eso es un viaje, eso tiene que ser considerado como un viaje peatonal, que tiene obviamente alguna frecuencia. Puede ser que tú hagas ese viaje todos los días, pero no está contabilizado en una encuesta OD, porque sientes que pues, no estoy utilizando un vehículo, no estoy utilizando ni transporte público, ni un carro. Entonces ese viaje pues no existe. Pero obviamente todos somos peatones y esos viajes sí existen, y de hecho considerando una ciudad hay ciudades que son muy diversas y muy densas, que la mayoría, de hecho, de los viajes son peatonales. Hay un reparto modal, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, de tramos a pie, que son de 30%, 35% de todos los viajes realizados en esa zona metropolitana son peatonales. Y ese número pues es muy grande, ¿verdad?, a comparación de otros. Al igual que los tramos de bici, que a veces tampoco contabilizamos. De hecho, los sistemas de bici pública ya tienen mucho más datos y ya pueden inferir muchísimo mejor esos tramos de viajes, orígenes y esos destinos.
Y es importante cuando hagamos encuestas origen-destino que sean multimodales. Obviamente a veces el carro tiene pues una importancia pues muy grande, especialmente porque puede ser que sea un porcentaje muy alto de todos los viajes. En ciudades como Ciudad de México, como el 25-30% de todos esos viajes son realizados en carro. Pero si te vas a ciudades del norte de México, vemos que el reparto modal pues sí es muy cargado hacia el automóvil, viendo hasta el 80% en algunas ciudades de flujos vehiculares. Pero otras ciudades pues tienen flujos peatonales también importantes, que también sería importante analizar. Dado caso sería Ciudad de México, León y Guadalajara, que tienen tramos de peatones y ciclistas no muy altos, pero sí pueden equivaler al 10%, 7% de bicis. Entonces, sí es importante analizar esos tramos de viaje también para potenciar esos modos de transporte. Y obviamente el transporte público es fundamental en nuestro análisis de origen-destino, ya que ahí sí estamos analizando pues no solo una ruta o dos rutas, sino todo un viaje, ¿no? Que puede que una persona utilice 2 o 3 rutas para llegar a su destino final, y ahí sí podemos elevar la calidad de vida de la gente si entendemos bien que su tramo de viaje puede ser reducido si tenemos una ruta muchísimo más directa que rutas indirectas. Entonces es todo un tema el reestructurar rutas de transporte público, y eso sí está muy ligado a entender bien los orígenes destino. Entonces, entender cuándo te subes al transporte público, a un metro, a un microbús, y ver si a lo mejor tienes una ruta que pueda ser muchísimo más optimizada para así reducir tus transbordos en transporte público. Y bueno, aquí para seguir un poquito dando el concepto, vamos a analizar un viaje en un día típico, que es básicamente así se representa en los modelos clásicos del transporte, al igual que se representa en las encuestas origen-destino. Y básicamente esto se hace para poder analizar a detalle cada viaje, cada tramo de viaje, y a su vez, pues, si se tienen los recursos, crear un modelo en el que tú puedas también extrapolar y estimar los tipos de viaje por tipo de persona de cada zona, ¿no? Y bueno, en principio vamos a analizar este viaje saliendo desde tu casa. Sales a las 8 de la mañana, a lo mejor te vas en rondas y recoges algunos hijos de tus amigos, y te vas, dejas a los hijos en la escuela, y después que dejaste a la gente, ya te vas en un carro conduciendo solo, ¿no? Y llegas a tu oficina, a tu trabajo, por ahí a las 8:30, pero después decides ir a comer y te vas a pie. Entonces es un viaje que vas al restaurante de ida y luego te regresas, y luego ya regresas a tu casa, también conduciendo solo, sales como a las 6:30, y a lo mejor puede haber otro viaje, ¿no? Que, ay, se me olvidó comprar las tortillas para mañana, ya te vas a la tiendita y sales como a las 8 de la noche, y ese sería otro viaje que puede ser en carro y después de regreso. Entonces, aquí como ven, tenemos 7 tramos de viaje. O sea, y cada viaje puede ser analizado independientemente. Tenemos el viaje al trabajo, que es un viaje en coche. Tenemos el viaje a la tienda, que son viajes en carro, al igual, uno de ida y uno de regreso. Un viaje al hogar, que es un viaje solo, pero también es un viaje acompañado, que también nos interesa saber cuánta gente va en tu carro a esta hora, para poder entender a cuánta gente tú estás sirviendo en ese viaje, porque no solo eres tú, sino a lo mejor van 4 niños contigo, y pues eso ya es un viaje de 5 personas y otro viaje, ¿no? Entonces podemos como que estratificar todos estos viajes de una manera que los podamos analizar, ¿no? Y esto también influye en el tipo de análisis o en el tipo de planeación que queramos hacer. Por ejemplo, si tenemos una política pública, ¿no? que induce a la gente a utilizar su carro de una manera más óptima, a lo mejor este viaje lo podríamos entenderlo de una manera mejor si sabemos que, por ejemplo, la gente que va a la escuela, su viaje es, no sé, de media hora, pero hay un potencial gigantesco, ¿no? De que haya todavía muchísimo más rondas, etcétera, etcétera. Entonces se puede promover, ¿no? Que viajes a la escuela pues sean ya en transporte escolar o que sean en rondas, y uno puede identificar cómo el potencial de la reducción de estos viajes, ¿no? Porque puede ser que
que disminuyas no solo viajes en carro, pero también que aportes un poquito a disminución de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, si uno analiza todos los tramos de viaje independientes, uno puede ya tener una política que analice o que afecte un tipo de viaje. Las encuestas multimodales se están ya realizando en varias partes del mundo y aquí no tengo el ejemplo de Ecobici Ciudad de México, pero Ecobici Ciudad de México tiene un sistema pues muy fuerte para analizar todas sus entradas y todos los checks, ¿no?, que hacen a la bici pública, la Ecobici, cuando la agarras, cuando la dejas en otra estación, y se pueden generar pues un análisis muy puntual de los orígenes destino de cada viaje, al igual que el sistema de bici pública en Nueva York, que es un sistema muy robusto, que fue expandido por todas partes en la isla de Manhattan, Bronx y Queens, y ahí sí puedes ver también los flujos, ¿no?, ciclistas, que una persona la agarra en un barrio y la deja en el otro. Entonces tú puedes empezar ya a analizar no solo la frecuencia de los viajes, pero la intensidad de los viajes, y cómo esos viajes también pueden afectar el transporte público, ¿no? Cómo esos viajes de bici al transporte público se hacen. Entonces ya puedes hacer tu cadena de viaje, que a lo mejor tienes un tramo de viajes que es en bici, pero después tú dejas la bici justo al lado de la estación de metro y te subes al metro y luego ya en el metro pues te vas a tu trabajo, ¿no? Entonces esos tramos de viaje pues son interesantes de analizar para así poder generar una política pública. Obviamente pues ahora muchos sistemas están un poquito desintegrados, ¿no? Tienes una tarjeta diferente para Citibike que para tu transporte público, y pasa lo mismo aquí en la Ciudad de México, que un Ecobici es una tarjeta diferente que la tarjeta que tú utilizarías para el metro o Metrobús. Recientemente en Los Ángeles ya se empezó a hacer la integración de tarjeta, en la que todo el mundo pues utiliza la tarjeta, una tarjeta única, no recuerdo su nombre, que se llama OnePlus, y básicamente tú subes al autobús o te subes al metro o al tren ligero, lo que fuera, y con la misma tarjeta ya vas identificando, ¿no? Entonces tú tienes que poner la tarjeta cuando subes y cuando haces una transferencia. Entonces ya es más fácil hacer matrices origen-destino con esta información, al menos con el transporte público, porque tú ya empiezas a definir, ¿no?, dónde la gente sube, dónde la gente se baja, dónde hacen transbordos, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más fácil analizar y planear con estos tipos de datos. Obviamente esto es algo que está pasando apenas actualmente, que pues muchos sistemas de México podrían empezar a utilizar esos esquemas de tarjeta para poder identificar sus necesidades. Al igual que, por ejemplo, en San Francisco, el sistema BART, que es como un tren suburbano que lleva a la gente al centro de San Francisco, ellos también ya empezaron a hacer muchísimo análisis, de hecho ya llevan mucho tiempo haciendo ese tipo de análisis de sus orígenes destino por paradas. Y eso los llevó a cambiar todo su esquema tarifario, que en lugar de que sea un cobro por subirse al sistema, es un cobro por distancia. Pero eso no lo podrían hacer si no tuvieran pues este origen destino muy bien determinado, ¿verdad? Porque tú quieres saber cuál es la rentabilidad de tu sistema y no solo puede ser por una subida o una bajada, pero tienes que ser por distancias. Entonces la matriz de demanda, origen destino, al igual que la distancia y la intensidad, ya te puede dar un mejor análisis para tú elaborar ese esquema tarifario que necesitas. Y bueno, los sistemas de bici pues tienen mucho potencial, ¿verdad? Es difícil todavía crear o analizar origen-destino de bicicleta, pero no es imposible, ¿verdad? Podemos utilizar flujos de bici en calles, al igual que algunas encuestas pequeñas para saber cuál es la preferencia de origen-destino de algunas bicis. Me han contado que algunos casos, por ejemplo, en las ciudades del norte del país, donde hay mucha industria manufacturera o las maquiladoras o lo que fuera, que existen flujos de bici pues muy pronunciados en algunas calles, etcétera, etcétera. Y ahí es muy sencillo identificar el origen-destino, ¿no? Porque a veces tenemos una vivienda que está cerca de estos lugares de trabajo y pues vemos que obviamente los tramos de viaje se originan desde estas colonias que son pura vivienda y se van al trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para analizar mejor eso? Pues puede ser con aforos, algunas pequeñas encuestas con la gente
para entender bien por qué se mueven en bici o etcétera, etcétera, ¿no? Y así poder planear mejor para este modo de bici. Las encuestas de vialidades, usualmente pueden hacerse de dos maneras, ¿no? Como platicábamos anteriormente, con la encuesta ya en sí, ¿no? Yendo a la calle, a las casas, a encuestar a la gente, o también pueden ser hechas con placas. De hecho, este esquema de placas es muy importante para cuando estás analizando flujos en un perímetro, ¿no? En un polígono. Si tú quieres saber cuánta gente viene a este polígono, puedes mandar a gente a contar los carros, saber dónde vienen, pero nunca vas a saber de dónde vienen hasta que no tengas información de ese vehículo particular. Entonces, uno lo que puede hacer es anotar placas. Es un poquito algo muy tedioso si no se pudiera hacer con tecnología. Y ahorita en un par de minutos explicaré cómo podemos hacer esto con las nuevas tecnologías que existen, que es básicamente detección de video. Pero esencialmente estos estudios son hechos a mano, que uno apunta los últimos letras de la placa, de dónde vienen, etcétera, etcétera, y hace una correlación entre esa base de datos de placas con las que entran y con las que salen y a dónde van, y después te vas a una base de datos que a lo mejor puede tener la dirección de movilidad de la ciudad, y ya hacer esa referencia, ¿no? Ah, pues esta placa está registrada en tal colonia, entonces ya puedo hacer mi análisis. Esos análisis son muy costosos y pues toman mucho tiempo, pero hay maneras de tomar muestras pequeñas para ya extrapolar esos datos. Y también algo que a veces no consideramos mucho es el transporte de carga, ¿no? Los flujos de cargas. Pues en el sector urbano, transporte urbano, pues a veces no nos metemos mucho a carga, ¿verdad? Pero la gente que está muy metida a transporte de carga, a esos flujos de bienes, ¿no? O flujos de alimentos, pues sí saben a dónde tienen que llevar, ¿no? Yo necesito llevar, no sé, unas toneladas de naranjas de Puebla o de Veracruz a Puebla, ¿no? O etcétera, etcétera. Entonces tú sabes más o menos los flujos que necesitas, pero ya a nivel nación, a nivel estado, a lo mejor esos flujos se quedan un poquito perdidos. Pero hay bases de datos en México, en Estados Unidos, en varias partes, donde los flujos de transporte de carga pues pueden ser obtenidos y pueden ser como descargados en la metrópoli para ver cómo afecta ese transporte de carga las vialidades principales, ¿no? Y también puedes empezar a analizar, bueno, yo veo, ¿no? A lo mejor ves que el transporte de carga está muy pesado en una parte donde tienes todos los almacenamientos en la ciudad, entonces puedes empezar también a identificar, ¿no? Esos flujos y a lo mejor hasta, si se hace un buen plan, hasta regular el esquema de tiempos, ¿no? Que a lo mejor solo los flujos de carga pueden entrar en la mañana, qué avenidas me van a afectar y cómo darles prioridad, hacer una prioridad de calles, de transporte de carga, etcétera, etcétera. Entonces, estos flujos de origen-destino, pues pueden ayudar a elaborar planes de transporte urbanos que tengan un impacto para la mejora de la calidad de vida en las calles, ¿no? Que no tengas que estar manejando todo el tiempo junto a un camionzote enorme que lleva, no sé, cochinos o lo que fuera. Entonces, un poquito difícil, ¿no? A veces saber de dónde vienen, a dónde van, por qué van. Entonces, cuando uno entiende los flujos de transporte de carga, puede regularlos de una mejor manera para que ni afecten a los transportistas ni afecten a la gente que vive en las ciudades. Y bueno, vamos a hablar ahora de las técnicas para recolectar esta información. En principio, la técnica principal es yendo a campo, yendo a las casas, identificando algún lugar donde puedes encontrar mucha gente que va y que tú les puedas preguntar. Usualmente estas encuestas pueden ser muy largas y la gente como que no quiere contestar más de 7 minutos, ¿no? Si tú le vas a dar una encuesta de más de 7 minutos, pues ya como que empiezan un poquito las reservas o quieren algo a cambio, ¿no? A veces nosotros aquí en el CTS les damos tickets de transporte público para que a lo mejor se sientan como motivados, ¿no? A contestar la encuesta. Pero obviamente esto puede cambiar, ¿verdad? Si tú haces una encuesta muy pequeña y una invitación pues muy amable, ¿no? De que esto puede ayudarte a moverte mejor en la ciudad, la gente está dispuesta, pero sí es importante como que capacitar a la gente que va haciendo la encuesta y hacerla muy sencilla, porque la gente no entiende todos estos conceptos que estábamos platicando anteriormente, ¿no? Que si un viaje, que es un viaje, que es una cadena de viaje, o qué tipo de viaje es, ¿no? Que si es al trabajo, que si es a la escuela, o que si es al comercio. Entonces hay que ayudarle a la gente a responder. Entonces es importante que en estas encuestas se capacite bien a los encuestadores y se hagan como en conjunto, ¿no? Para que la gente dé la mejor respuesta.
aunque muchas veces lo que no necesitamos tener todo un análisis súper complejo de los tramos de viaje, simplemente podemos preguntar, ¿usted en dónde trabaja? ¿En qué colonia trabaja? ¿En dónde vive? ¿No? Entonces tú ya tienes ese origen-destino. Y eso a lo mejor es súper importante. Y con eso puedes hacer muchísimas más encuestas a un costo mucho menor, sin necesidad de estudiar todos los tramos de viaje. Obviamente, cada plan va a tener necesidades distintas en términos de qué tan detallado quieres hacer tu plan. Entonces, eso es algo que se tiene como planeadores, como gente de gobierno, consultor, tienes que definir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con esta encuesta? ¿Qué es lo más importante? ¿Me importa más el transporte público, o el transporte vehicular, o el peatonal, o el ciclista? ¿Y qué es lo que más me interesa? ¿Saber de dónde vienen, a dónde van, o saber cómo usan los modos de transporte? Entonces tú puedes ya diseñar una encuesta que te lleve a recaudar esa información de una manera muy precisa y a lo mejor bajar costos en ella, porque muchas veces cuando pensamos en encuestas de origen-destino, nosotros queremos hacer 40 preguntas, 50 preguntas y obviamente eso implica costos, ¿no? Porque un encuestador a lo mejor puede hacer 2, 3 encuestas por hora, pero si ahora le pides que haga 40 preguntas, pues los costos casi que se te multiplican porque la encuesta pues se alarga y luego el tiempo de análisis es más largo, meter 40 respuestas pues tarda un poquito y así, ¿no? Entonces, también podemos elaborar esquemas que son mucho más sencillos para reducir esos costos y llegar a la información que necesitamos. Los aforos de placas, como les comentaba, esos sí son un poquito más complicados porque usualmente los tienes que hacer cuando hay luz, a lo mejor tú necesitas saber bien los flujos de la noche o no sé. Entonces sí hay necesidad de pues, mandar a aforadores a los puntos, a las vialidades principales. A lo mejor hasta tú puedes grabar y hacer videos, ¿no? De la gente que entra a esta vialidad y ya tomar tipo de vehículo, tomar sus placas y ya empezar a hacer ese aforo de placas y analizar los orígenes de destino de la gente. Estos análisis son importantes cuando uno está viendo, ¿no? Los flujos hacia o desde una zona. A lo mejor podemos pensar en una regulación, ¿no? Como las zonas de bajas emisiones que hay en varios países, que a lo mejor ellos prohíben la entrada a vehículos foráneos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno entiende cómo la gente va y viene de una zona, ya puede como que entender bien que esa política pública cómo afectaría el tráfico. En realidad tenemos tanta gente que viene de fuera o no, o son más locales, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo bien los flujos vehiculares de una zona, pues uno puede realizar políticas públicas que sean pues amigables o un poquito que disminuyan los efectos sociales y económicos de esa zona. Y también tenemos el análisis de transporte público. Cuando hacemos encuestas de origen-destino en el transporte público, si no tenemos tecnología como la que platicábamos anteriormente de boletos o tickets o todo esto, la mejor manera de hacerlo es subirte al transporte público y hacer las preguntas ahí, ¿no? Ya cuando te metes al autobús o cuando te metes al tren o lo que fuera, empiezas a preguntar a la gente a dónde va, a dónde vienen. Tienen que ser preguntas muy sencillas porque usualmente a lo mejor van a estar ahí nada más menos de 5 minutos. Entonces una encuesta tiene que diseñarse muy bien para que justo cuando el aforador suba al autobús, pues reparta las encuestas y que las agarre, ¿no? Cuando la gente se baja del autobús y ya las encuestan, y a lo mejor hay algunos incentivos para que la gente sí responda. Y eso usualmente se usa también haciendo un estudio de frecuencia de ocupación visual. Cuando uno se sube al autobús, no solo está contando a la gente que sube, pero también la capacidad del bus, y luego le preguntas a dónde va, a dónde viene, y ya con toda esa información, pues tú puedes ya referenciar los datos y entender muy bien la movilidad de la gente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un corredor, ¿no? Ya sea en Puebla, ¿no? El corredor BRT de la Ruta 1. Uno puede poner a gente a hacer una encuesta, origen-destino, y se sube todo un día, se va en el bus dando encuestas y al final del día vas a entender cómo es que la gente se sube, si vienen, si transbordan, si usan las alimentadoras, o si llegan a pie a los paraderos. Entonces eso te puede dar un mejor contexto de quién es la gente que lo está utilizando y por qué lo está utilizando y qué medio de transporte lo está utilizando para después incentivar a lo mejor
que no estamos cubriendo esta área, no tenemos alimentadoras o no tenemos transporte público accesible en esta zona, por eso es que la gente no viene de esta zona. Y hacer ese tipo de inferencias para así planear un mejor esquema de movilidad del transporte público. Bien, teniendo esas técnicas para recolectar información, pues sí nos da pauta para tener datos, pero obviamente a veces no tenemos tantos datos y necesitamos utilizar modelos o estimaciones para generar esos orígenes destino. Entonces hay un modelo pues muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero es muy utilizado, que ya lleva como 20, 25 años utilizándose en la planeación, que se llama el modelo gravitacional, que básicamente es un modelo que es utilizado en los modelos de transporte para distribuir tus orígenes destino en base a la intensidad de viajes que se generan en una zona u otra. Entonces, en ese sentido, uno puede analizar la ciudad, ya sea por municipios o por AGEPs o por manzanas, y especificar el tipo de actividad que existe en esa manzana, que existe en ese municipio, y elaborar supuestos, ¿no? Como en modelación, cuántos viajes se producen, cuántos se atraen, puede ser por contando casas, ¿no? Y asumiendo que cada casa va a tener 3 viajes, o contando edificios de empleo, ¿no? Y asumiendo algunos porcentajes de viajes en estos edificios. Y utilizando esta fórmula, uno puede expandir esa encuesta origen-destino con algunos supuestos para entender mejor cómo se mueve toda la gente en una zona. Por ejemplo, esta es una ciudad en Estados Unidos que se llama Pasadena, ya puedes entender los flujos de la zona, a dónde va la zona. Esta imagen en tres dimensiones, pues enseña todos los viajes que son producidos y atraídos, y obviamente se ve muy fuerte la zona centro, ¿no? Porque ahí es donde van todos los viajes. Entonces tú entiendes ya cómo la gente se va moviendo a esa zona. Esto se puede hacer con un modelo sencillamente, pero si no existe el modelo, lo puedes utilizar o puedes hacer un análisis sencillo para ver cómo cómo se analizan estos orígenes destinos en una ciudad en específico. Y lo más difícil a veces es extrapolar la muestra. ¿Cómo vamos de nuestra pequeña muestra al universo? Hay varias ecuaciones, aquí no las puse, para determinar cuántas encuestas necesitas por el número de población, que es básicamente, hay maneras de hacer las encuestas aleatorias, o hay maneras de hacer encuestas con población objetivo. Usualmente las que te van a salir más económicas son cuando haces encuestas por población objetivo, para que así no tengas que hacer una encuesta aleatoria, que estás intentando agarrar datos de toda la gente. Pero entonces una encuesta objetivo te da la oportunidad de definir cuántas encuestas necesitas hacer, y ya en base a eso tú elaboras tu encuesta objetivo que tú quieres tener, no sé, entender muy bien la movilidad del carro, entender muy bien la movilidad del transporte público. Entonces tú ya puedes definir porcentajes de la muestra que necesitan ser en estas categorías, y la puedes como que dividir en 3 categorías, ¿no? Por nivel socioeconómico, por unidad de transporte y por geografía. Entonces, ¿en dónde están localizadas? En base a eso, tú puedes hacer una matriz de cuántas encuestas necesitas por tipo de gente, estratificarla con bases de datos del INEGI, con bases de datos que ya tengas sobre reparto modal, y así extrapolar, ¿no? A toda la población. Porque una encuesta, especialmente en ciudades grandes, como en México tenemos muchas, ¿no? De más de 500,000 habitantes, casi ya son 30 y tantas, pues necesitas entender no solo cómo se mueven algunas personas, o 2,000 o 5,000, necesitas entender cómo se mueven las 500,000 personas que tienes. Entonces es muy importante saber extrapolar la muestra, porque no podemos empezar a hacer supuestos con una encuesta muy pequeña, que la verdad a lo mejor no nos ayuda en la planeación. Como dirían, si metes basura a un modelo, pues vas a sacar basura, igual no en estas encuestas origen-destino. Si tú nada más analizas una población muy pequeña que sea sesgada, no vas a tener la realidad de la ciudad. Es por eso que también a veces cuando decimos, pues voy a hacer la encuesta en el internet, a veces no funciona, porque tú estás como que solo sesgando para la gente que tiene internet, acceso a internet. Es muy difícil, ¿no? Entender todo el reparto modal o el tipo de viajes que tú puedes tener en tu ciudad, porque solo el 10 o 15% de la población tiene acceso a internet, y eso pues te va a sesgar el análisis, te sesga tu plan, etcétera, etcétera. Entonces, entender bien a toda la gente es crucial, ¿no? Para la planeación. Y bueno, las nuevas tecnologías, aquí les iba a enseñar un video de 1 minuto
rápidamente, donde ya se están recolectando información en base a celulares. Entonces, aquí se las platico. Entonces, los celulares, pues, como saben, nos están rastreando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero obviamente no tenemos acceso a esa información. En Estados Unidos una compañía que se llama AirSage, que platicó con la gente de Estados Unidos, con AT&T, con Verizon, para que les dieran acceso a estos datos de celulares. Entonces, con eso empezaron a sacar básicamente todos los datos de orígenes-destino, creando pues matrices de origen-destino en base a supuestos, ¿verdad? Si tú tienes un celular que de repente manda la señal en tu casa y de repente te vas, no sé, al lugar de trabajo y manda otra señal y después en la noche otra vez estás en tu casa, entonces ya empiezas a hacer las diferencias con algunos algoritmos de que tú sabes de que el origen es aquí, el destino es allá y sabes también la temporalidad de esos viajes. Entonces uno puede empezar a agarrar todos estos datos en masa. Y no es necesario tener un celular inteligente. De hecho, todos los celulares tienen esa posibilidad de ser como obtenidos solo teniendo conexión. Entonces, es muy fácil no solo obtener los datos de la gente que tiene celular inteligente, pero celulares, cualquier tipo de celular. Y como sabemos, en México, pues sigue creciendo el uso de celulares. Y ahorita se estima, ¿no?, que en un par de años casi que el 50% de la población va a tener celulares inteligentes. Entonces, eso está pues increíble, ¿no? No todos tendrán datos abiertos, etcétera, etcétera, o plan de datos, pero sí van a tener esa señal que nos podría ayudar a generar estos orígenes destino. Y bueno, con esto se puede hacer, esto fue un proyecto en el que yo estuve involucrado hace un par de años, que básicamente utilizando estos datos se generó todo un origen destino por municipio. Ahí en California ya se pudo obtener también tipo de viajes, se estratificó la matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con esto ya puedes tener un poquito mejor plan para tu plan municipal o tu plan estatal y ver cómo la gente se mueve. Y también tenemos el Bluetooth, ¿no?, que básicamente ya todos los celulares, algunos carros, los GPS, pues tienen la habilidad de tener Bluetooth. Entonces cuando tú prendes tu Bluetooth también manda una señal. Entonces esto se está haciendo aquí en Estados Unidos y Europa, que tiene unas cajitas, ¿no?, que agarran el radar del Bluetooth, te dicen por dónde vas. Entonces el Bluetooth tiene un código específico para cada diapositivo. Entonces tú puedes como cross-referenciar, o sea, una referencia, cuando llega la primera señal en el primer poste y llega la segunda señal en el segundo poste, y tú sabes qué tipo de origen-destino tiene la gente. Y con el Bluetooth también puedes identificar rutas, que obviamente no hemos hablado de las rutas, pero una cosa es saber el origen-destino, saber de dónde vienen, de dónde van, y la otra es saber por dónde van, ¿verdad? Porque es mucho más difícil. Pero el Bluetooth te ayuda, si tienes este tipo de diapositivos por diferentes rutas, tú ya puedes saber no solo de dónde vienen ni de dónde van, sino qué tipo de ruta están utilizando. Entonces es algo muy un poco nuevo. Hace como 2 o 3 años empezaba a utilizar esta tecnología, los costos han bajado, pero sigue siendo un poquito difícil, ¿verdad? Porque no todos tienen Bluetooth, pero bueno, es un tema a tratar. Y las nuevas tecnologías también para detectar, no solo contar las placas ni apuntarlas, pero tener un video que ya te detecte la placa, te lea el número y tú ya lo puedas referenciar. Entonces esta tecnología pues ya también tiene un par de años, hoy te está volviendo un poquito más accesible, no es tan cara, y ya puedes empezar a analizar pues placas y movimientos, etcétera, etcétera, y referenciarlos. Es importante aquí trabajar con bases de datos que tenga el gobierno, en términos de tenencias y todo eso, para tener un mejor entendimiento de esos flujos vehiculares. Y pues eso es todo. No sé si tengan algunas preguntas, le paso la palabra a Gisela para que ella coordine las preguntas que la gente pudiera tener. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Sí tenemos muchas preguntas. Algunas las hemos ido contestando conforme iba el seminario, pero bueno, hay una acerca de Puebla, donde mencionan que, si he entendido bien, porque han sido varios mensajes,
¿Qué pasa cuando en una ciudad se determinan proyectos a lo largo de espacios vacíos o espacios disponibles, como por ejemplo los parques lineales, donde realmente las encuestas origen-destino no están dando que se vaya por ahí? Sí, no, es interesante. Sí, cuando uno planea, tú sí puedes determinar tus orígenes destino y a lo mejor sobre una avenida, ¿no? Que la gente de dónde viene a dónde va, a lo mejor es una avenida que tiene mucha afluencia, pero no significa que porque la afluencia esté ahí hoy, va a estar allá mañana, porque como decíamos, la ciudad cambia, entonces si hay una infraestructura que se está promoviendo en esta vialidad, por ejemplo, podemos decir una ciclovía, ¿no? Que de repente, nada, pues no tenemos bicis aquí, pero como diría, no, tú construyela y ellos vendrán. Entonces, si pones una ciclovía y de repente ves una afluencia más de ciclistas, pues ya puedes como que inferir, bueno, esto, la gente viene de este lugar a otro, pero como te digo, es cambiante y a veces una encuesta de origen-destino no te va a dar la solución, solo te va a dar datos con los que tú puedas utilizar para ya promover algún plan de movilidad. No sé si eso contestó la pregunta, pero... ¿Las leyes actuales en México permitirían el uso de estas tecnologías nuevas? Pregunta muy interesante. Por ejemplo, con esta compañía que se llama AirSage, aún no ha llegado a México. Creo que tuvieron intenciones ahí de hacer un acercamiento. Lo más difícil es pues tener esa ley a nivel federal de que tú puedes utilizar esos datos anónimos, ¿verdad? Porque la gente se pone muy nerviosa si de repente ya sabemos que nos tienen localizados, ¿no? Que Telmex ya sabe dónde estamos, a dónde vamos, pero esa información pues no la comparten y es tan masiva con tantos datos que obviamente nadie sabe, al menos que alguien sí quiera, ¿no? Meterse a ver todo el paradón de movilidad. Y eso pues tiene unas implicaciones legales pues muy fuertes, ¿no? Uno no puede estar vigilado ni nada. Lo que se hizo en Estados Unidos para poder alcanzar esa accesibilidad a los datos fue que las compañías platicaron y hablaron de esta cortina de fuego que le llaman. Que una cortina de fuego que básicamente te dan los datos depurados a un nivel geográfico no tan detallado para que tú puedas obtener esos datos y los anonimizan. Entonces no te dan el lugar preciso de la persona, sino como que te dan el código postal, ¿no? O la manzana o el bloque. Una vez ya analizando a lo mejor podrías inferir quién es esa persona, pero como está un poquito ya más agregado y anonimizado, pues no se sabe. Entonces con esa pauta tuvieron la oportunidad de incidir ahí con AT&T, Verizon y otras compañías para obtener esos datos de origen destino y utilizarlos ya para sus propias razones de planeación. Pero aquí en México aún no se ha llegado a ese nivel y la verdad no hay tantas compañías que estén como promoviendo esa apertura de datos telefónicos que puede llegar a dar el caso, ¿no? Y bueno, esas tecnologías tampoco están muy desarrolladas, ahorita están todavía en crecimiento, en un proceso de construcción. Entonces, cuando yo utilicé ese tipo de datos, vimos que había muchos errores que no estaban totalmente definidos, ¿no? Pero yo creo que en un año o dos ya se verá que esa tecnología pues ya dan datos mucho más robustos que pueden ser muchísimo mejor utilizados para la presentación y te los da, esas matrices las da diario, ¿no? O por semana o por verano y tiempo regular. Entonces, esos datos masivos pues van a aportar mucho a la movilidad de las ciudades. Hay otra pregunta, bueno, mencionan en el BRT de Bogotá, se sabe dónde están los viajes porque hay una validación a la entrada, pero no a la salida, entonces no se sabe dónde termina. En México también, el Metrobús también tiene el mismo tema, y esto es porque vemos a la tarjeta como un modo de pago, y lo que estamos viendo aquí es que realmente es un modo de obtención de información de viajes, entonces es bastante interesante poder transitar hacia eso. También alguien más escribió que en México ya están integrados a la tarjeta Ecobici, el tren, etcétera, etcétera, pero están integrados como medio de pago. No sabemos si están integrados como medio de captura de información o si la información se comparte entre ellos. Entonces voy a hacer, aquí hay 3 preguntas que quiero juntar. Sobre todo hablan acerca de si podemos compartir un modelo de encuesta, origen y destino, para conocer qué elementos debe de tener.
y preguntan en qué momento se deben de realizar las encuestas OD, antes o durante el desarrollo de un plan integral de movilidad. Esa es una. Y la otra es qué variables no se pueden omitir, no puede omitir una muestra en una encuesta OD. Pues varias preguntas ahí, entonces empezamos con la primera. ¿Cuándo deben ser hechas las encuestas de origen-destino? Pues esencialmente durante tu plan de movilidad, ¿verdad? Porque usualmente tú cuando como autoridad empiezas a presupuestar, pues haces el presupuesto para un plan de movilidad integral en el que un porcentaje de ese presupuesto se va a utilizar para recaudar datos. Entonces ahí es lo importante, ¿no? Pero no podemos postergar esto mucho. De hecho, si se puede hacer con anticipación sería lo mejor para que cuando tú ya empieces a hacer tu plan de movilidad ya tengas más o menos los padrones de movilidad de tu ciudad o de tu municipio pues ya muy bien identificados. Y eso, en principio, una encuesta, si te va así muy rápido y solo es una muestra pequeña, puedes realizarla como en 3 meses a 6 meses. Entonces sí toma tiempo hacer el diseño de la encuesta, recaudar la información, procesarla y todo eso. Entonces, hay a veces que las encuestas pueden durar hasta un año haciendo una encuesta de origen-destino. Entonces, eso sí hay que tenerlo en términos de tiempo, pero si tu ciudad es pequeña, la tropicalizas, la diseñas de una manera muy eficaz, pues sí puedes realizar una encuesta OD en 4 meses, en 6 meses. Es una. Y luego, ¿qué datos son importantes para la encuesta? Pues lo principal es saber el modo de transporte, saber de dónde vienen y saber a dónde van. O sea, si tú pudieras preguntar solo 3 o 4 cosas, es lo esencial, ¿no? Modo de transporte, origen, destino y por qué se hizo el viaje. Al trabajo, a la escuela o lo que fuera. Es algo muy sencillo, pero ya te puede dar un poquito mejor pauta para entender la movilidad de tu ciudad. Y a lo mejor si tienes pocas preguntas, pues tu encuesta puede ser muchísimo más grande y estar pues tener ya varias semanas de recaudación de datos y lograr generar algo muy, muy sencillo. Pero esencialmente tú quieres saber mucho más, ¿no? Si ya vas a estar haciendo preguntas, pues quieres entender su nivel socioeconómico, tipo de vivienda en donde viven, aspiraciones, etcétera, etcétera, para después poder analizar muchísimo más a detalle ese tipo de viaje y saber extrapolarlo, porque también usualmente si tú quieres extrapolar tu muestra, necesitas entender bien el nivel socioeconómico o el reparto modal, ¿no? Para empezar a hacer esa extrapolación. Ok, déjenme que aquí la perdí. Hay una pregunta bastante interesante. Dicen, ¿es recomendable generar un solo instrumento, es decir, una sola encuesta OD para comparar distintas ciudades mexicanas? ¿O es más recomendable generar instrumentos específicos para cada ciudad, considerando sus características específicas? Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que nosotros hemos impulsado mucho con el INEGI que se pueda incluir preguntas que nos den esta clase de información en los censos y aún no hemos logrado que el INEGI lo considere importante. Sería súper interesante que todos ustedes nos ayudaran a empujar porque el INEGI lo hiciera. Pero la pregunta a Gustavo es, ¿qué tanto es una encuesta OD para todos o una encuesta por ciudad o a lo mejor hasta por proyecto? Sí, interesante. Pues la verdad sería homogenizar estas encuestas a nivel nacional para que todo mundo conteste al menos 10 o 15 preguntas de la misma forma y ya podamos tener datos pues nacionales. Entonces, homogenizando las 10 preguntas principales o las 15 preguntas principales, pues nos da la pauta para después añadir otras preguntas que ya son más específicas a la ciudad, a la morfología de la ciudad, al tipo de sistema de transporte que tiene la ciudad, pero eso yo veía como un extra, ¿no? Entonces hay que tener esas 10 preguntas esenciales para todos y después añadir las preguntas que sean importantes. Y bueno, en términos de experiencias internacionales, como decía Gis, pues el INEGI podría hacer más preguntas, ¿no? Preguntas muy sencillas como ¿cuál es el tiempo promedio de tu viaje al trabajo? No sé, 20 minutos, media hora. O qué tipo de modo de modo de transporte es tu modo preferencial. Y ya lo pones, ¿no? Entonces, con un poquito de preguntas pueden dar pues, muchísima información muy rica para cuando uno está planeando o analizando sistemas de transporte urbano. Y la experiencia internacional, pues,
pues es diversa, ¿verdad? Pero por ejemplo en Estados Unidos y Europa hay censos y encuestas de transporte cada 5 a 10 años. Hacen cada 5 una encuesta muestra que te da nada más datos pues, muy puntuales para extrapolar tu encuesta ya más robusta anterior a esos 5 años. Y cada 10 años se hace la encuesta pues mucho más robusta, que tiene muchísimas preguntas. De hecho, hasta le pagan a la gente por contestar. Los costos, por ejemplo, ahorita voy a dar estimaciones de costos. En Estados Unidos ahorita una encuesta ya totalmente con 40 preguntas que hasta te dan un GPS para que te vayas moviendo de ciudad a ciudad. Bueno, que por donde te muevas te están rastreando y ya nada más agarran el GPS después de la encuesta y como que hacen todo un análisis. Ya están costando como $150 por persona, que son carísimas. Aquí en México las encuestas pueden salir como de 300 pesos por persona hasta 500 pesos por persona, o si haces una muy sencilla hasta te puede salir como en 100 pesos por persona. Pero obviamente todo depende de qué tipo de datos quieras y bueno, lo que yo propondría es que homogenizar las encuestas a nivel nacional y ya tropicalizar algunas encuestas ya para diferentes ciudades y eso ya nos da una pauta de análisis pues más homogéneo y robusto. Ok, voy a hacer otras 2 preguntas más de las que están aquí. Déjenme dar nada más 2 segundos. Preguntan mucho sobre la fórmula o el modelo para definir la muestra o el tipo de muestra. Creo que es a lo mejor una respuesta un poco más amplia que les mandaremos igual por correo. Pero una pregunta aquí bastante interesante es si en un sistema de transporte no alcanza la demanda proyectada en el análisis, ¿qué pudo haber fallado en la OD? Si es que el error fue de la OD. Y ahí hay mucha tela de dónde cortar y a ver si les decimos algo de eso. Sí, no, una pregunta muy interesante. Bueno, antes de empezar a contestar la pregunta técnicamente, pues uno siempre como que quiere echar la culpa, ¿no? De por qué no funciona este sistema, en dónde es el problema. Y la verdad, un sistema de transporte es muy complejo, se tiene que analizar de una manera multidimensional, porque no solo es importante que a lo mejor tú sí tienes buenos datos de origen-destino, pero a lo mejor la implementación del sistema hizo que algunos estratos sociales pues, no se sintieran atraídos al transporte, o a lo mejor de la manera que se opera, o sea, en términos de la regularidad de ese transporte, no es lo que la gente esperaba. Entonces es muy complejo, ¿no? Entonces uno es tus tiempos de viaje. Usualmente las decisiones de cambiar de modo, de irte de carro al transporte público o de utilizar este modo de transporte público, tienen mucho que ver con el tiempo de viaje y la calidad de servicio. Esas dos cosas pues, son cosas más fundamentales aún que el origen-destino. Porque eso, si tú me vas a bajar tiempos a mí, pues ya a mí me interesa mucho utilizar este modo de transporte. Al igual si la calidad va a ser mucho mejor que este otro transporte, aunque me tarde un poquito más, a lo mejor si tengo incentivos por calidad de subirme a este transporte público. Obviamente los datos de origen-destino pues son esenciales también, ¿verdad? Ahí sí tenemos que entender bien cómo la gente sube a este sistema y para eso pues sí hay que hacer un análisis muy fuerte de ese origen-destino, pero a lo mejor, por ejemplo, platiquemos de un sistema BRT, ¿no? De un sistema troncal. Ahí a lo mejor no es tan necesario hacer una encuesta de origen-destino, pero sí entender bien las rutas que existen sobre esa ruta troncal, sobre ese corredor, analizar muy bien la demanda que existe de esas rutas actuales y pronosticar o estimar que las rutas actuales, si se transforman en un BRT, en un corredor confinado, uno podría proponer que, bueno, toda esa gente se va a subir a mi corredor, pero obviamente es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Porque si tu origen-destino ya no es tan amigable, si solo usabas ese espacio, ese corredor por un tramito, a lo mejor ya no te conviene, ¿no? Porque el pago es mucho más alto, lo que fuera. Entonces, entender el origen-destino también es crucial para los sistemas de transporte, pero no podemos culpar a los datos si fueron bien recaudados porque la demanda no se actualizó, no se formalizó como estaba planeado, porque hay muchos puntos que pueden tener esa afectación. Pero los datos de origen-destino pues tienen que ser
analizados muy detalladamente, especialmente para transporte público y para carreteras, ¿no? Porque también para carreteras o ya una infraestructura más fuerte, sí tienes que entender bien esos movimientos origen-destino y la demanda para poder pronosticar pues tu financiamiento de esa infraestructura. Entonces, esos datos son cruciales, pero bueno, la implementación también lo es. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos unos 10 minutos. Les prometemos que les mandamos todas estas preguntas a Gustavo. También el correo de Gustavo ahí está en sus pantallas. Pueden escribirles, sobre todo les podemos mandar ejemplos de diferentes encuestas o de ejemplos que se han aplicado en otras ciudades. Los consultores son muy celosos a la hora de compartir sus formularios de encuestas ODE. Prácticamente es bastante complicado, pero les podemos compartir algunas que nosotros hemos hecho para que se den cuenta. Lo más importante es que tiene que responder a lo que nosotros queremos obtener de nuestra ciudad. Entonces, siempre que tenemos una encuesta hay que tropicalizarla a sus propias necesidades y a nuestra propia ciudad. Gusti, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Bueno, nada más ya para cerrar, recordarles del siguiente seminario, que es dentro de 15 días. Vamos a tener a Fernando Páez. Bueno, no, antes de eso, recordarles que vamos a abrir, sobre todo para nuestros amigos que están fuera de México y los de México que se quieran ir a dar una vuelta a Colombia para ver qué es lo que está pasando en transporte público en Colombia. Vamos a tener la primera edición del programa de líderes en planeación de la movilidad urbana. Para EMBAR México es la tercera ocasión que lo hacemos, ya lo hemos hecho 2 veces aquí en México con mucho éxito, pero esta vez nos movemos en una fecha a Colombia para poder atraer a todos nuestros amigos de Latinoamérica, que les queda más cerca a Colombia para poder venir, y a los mexicanos que quieran ir a Colombia para ver cómo está esto. Este es un programa que hacemos con el Banco Mundial, está dirigido principalmente a personas que son y que quieren ser líderes en la gestión de proyectos de movilidad. Entonces, no es un programa que te va a enseñar a hacer encuestas OD o que te va a enseñar a hacer programación o modelación. Es un programa que te enseña a cómo manejar todo el espectro de criterios que necesitas considerar a la hora de liderar un proyecto de movilidad. Hablamos desde la planeación del desarrollo urbano hasta infraestructura, transporte, inversiones, modelos PPP, gestión, institucionalidad, etcétera, etcétera. Es un programa que les recomendamos muchísimo. Estamos con inscripciones abiertas para Bogotá, y cualquier duda, no duden en contactarnos ahí en la página de la red, está toda la información. Y para el siguiente seminario, queremos hacer con Fernando Páez, nuestro director de Sistemas Integrados de Transporte, una reflexión de qué es lo que ha pasado este año en transporte público en México. Desgraciadamente no dimos los grandes pasos que queríamos dar, y hay razones para esto. Y hay otras ciudades que sí los han dado todavía, que sí han dado buenos pasos y que tenemos que ver para ver cuál va a ser nuestro plan para apoyar el transporte público y la movilidad urbana sustentable en el siguiente año, particularmente ahora que las ciudades están en fase de elaboración de presupuestos, de planes de trabajo para el 2015. Nosotros también lo estamos, y bueno, queremos reflexionar qué ha pasado con el transporte público en México durante el último año, y bueno, van a tener a Fernando Páez en ese sentido. Ese va a ser nuestro penúltimo seminario del año. Les prometemos traer un programa muy interesante para el 2015. Y bueno, si no hay más preguntas, cualquier cosa no duden en contactarnos, están nuestros correos, está el correo de los seminarios para cualquier cosa de los seminarios. Les vamos a abrir una encuesta para ver cuáles son los temas que quieren ver para el 2015. Recuerden que tenemos prácticamente 25 sesiones para el siguiente año, entonces tenemos mucha tela todavía de dónde cortar. Pues agradecerles, si no hay nada más, muchas gracias por sus comentarios, y si no hay nada más, pues nos vemos dentro de 15 días, el 4 de diciembre, ya casi cerca de las posadas, para poder terminar este gran año de seminarios en línea que hemos tenido con ustedes.
Entonces, muchísimas gracias y prometemos contestarles y enviarles documentación. Igual la podemos subir a la página donde estará hoy mismo la presentación que acaba de dar Gustavo. Y bueno, agradecerle a Gustavo también su participación acá con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.